Nosotros somos el equipo número 3, llamados seguidores de Jesús, y son conformados por Miguel Ángel Cantín, Miguel por Rafael Reyes Contreras y su servidor Roberto Torres, quien en este día vamos a tener la presentación del conversatorio acerca de la Edad Media en la Iglesia. Comenzamos con Miguel Cantinca. Ok, recordemos que el tiempo de la Edad Media que nosotros vamos a hablar es un periodo más grande o el más largo que tenemos de la Iglesia católica, que abarca desde el siglo IV al siglo XIV, XV. Y aquí podemos encontrar nosotros lo que es la estructura de el aspecto eclesiástico en dos ramas, lo que es el aspecto clerical y el aspecto secular, que por un lado, en el aspecto secular está el Papa, arzobispos, los párrocos, y en el aspecto secular, pues, todas las religiones, los monjes que aparecieron, las congregaciones religiosas, empezando con lo que son los benedictinos, cistercienses, cartujos, y posteriormente vamos a abordar un poco también los franciscanos y y los dominicos con representantes de ellos, Santo Tomás de Aquino. Aquí también vamos a encontrar nosotros ese gran periodo del papado que ya desde el siglo I, desde 1990, desde 190, perdón, los papas han insistido en lo que es la autoridad del papa. Aquí, en esta época, hubo una gran crisis en esa relación de lo que es el papado, al vincularse el aspecto espiritual con el aspecto temporal, lo cual dice el papa Gelasio, decía, bueno, se viene lo que son los dos poderes, o se le conoció como a las dos espadas. Y posteriormente nosotros encontramos cómo a partir en el siglo ya XIV, pues sí vino una parte de que encontramos hasta inclusive 3 papas, uno elegido por los franceses italianos y el otro que fue Bartolomé Urbano VI, y el otro elegido por los alemanes e ingleses, que fue Bonifacio noveno. Y aquí hasta que llegamos a lo que es Benedicto XIII, que en 1393 pues empieza ya a conciliar lo que es el papado. Y esta parte, esta historia del papado, así brevemente, pues también la encontramos actualmente, donde hay quienes están a favor de la elección de nuestro papa actual Francisco, y quienes también ahora, la semana pasada estaba escuchando a unos cardenales de Estados Unidos que están sacando inclusive ya un libro donde se va a hablar acerca del sucesor, y que están en ese gran desacuerdo con nuestro actual papa, y otros que están apoyando una parte de otro tercer papa, ¿no? Como dice nuestro hermano Miguel Ángel Díaz Cantinca, en la historia de la Iglesia, en la época medieval, se vieron muchos claroscuros, pero siempre reinó la presencia del Espíritu Santo. Y así como en ese tiempo habían quienes estaban a favor y en contra de un papa y de otro, la historia nos dice y cuenta que es así como nosotros tenemos que utilizar la fe y la razón, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y Él ha de actuar como actuó en su momento, época de la edad. Necesitamos, pues, nosotros empaparnos de información para estar de lo que en este tiempo presente la Iglesia nos presenta, y siempre por la autoridad original de la Iglesia. Sí, es bien importante checar, ¿no? Esto de que se perdió como la visión de la primicia de los papas, ¿no? Como que se perdió en ese momento. Desafortunadamente los cambios se hicieron muy bruscos, sin nada de, vamos, lo que sea, Roberto, ¿no? Sin nada del Espíritu Santo, creo. Muchas veces era por pura conveniencia, pero en fin,
pues el Papa lo nombró Jesús, ¿no? Nombró a San Pedro como primer Papa, el que nos iba a guiar a apacentar a su rebaño. Entonces, es bien importante esa figura del Papa. En la historia de la Iglesia, hermanos, escribir la historia de la Iglesia es un llamado de Dios y nos invita a la imitación de Cristo. Creo que todo lo que hemos visto en el papado, aún siendo sombras, la imitación de Cristo debe de sobresalir sobre todas las cosas en la gracia. Así como hubo momentos oscuros en los papas, también virtudes muy grandes, y lo estamos viendo con el Papa Francisco. Por eso también podemos hablar hoy en esta noche del cisma, ese cisma que ha dañado mucho a la Iglesia, el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, el cisma de Oriente porque hubo un desacuerdo entre el patriarca Constantinopla, que acusó a Roma, y estuvo de acuerdo este hombre, este patriarca, con el patriarca Miguel también, quienes a final de cuentas fueron excomulgados por el Papa León IX. Este desacuerdo fue por la procedencia del Espíritu Santo en el Padre, y el cisma de Occidente, pues ahí era el poder, ¿verdad? Elegían a los papas por el poder, ya no por la espiritualidad, sino por el poder. Sí, cierta manera. En muchas ocasiones también hemos visto cómo se deja de lado la presencia de Dios y solamente se llevan a cabo los intereses de particulares, y ganar el gobierno, tanto en la iglesia como en lo político, es lo que causa la división. Estoy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano acerca del cisma, y es verdaderamente hacer el notar que hoy en día no estamos lejos de que se puedan vivir los cismas, ya que también hoy en día hay personajes cardenales que no están bajo la autoridad del Papa y quieren ya comenzar a sublevarse. Es triste que como en la Edad Media y al día de hoy sigamos todavía sin aprender lo que nos dice la historia. Sí, y también no nada más a nivel papado, a nivel clerical, del clero, sino también nosotros podemos encontrar en nuestras parroquias quienes mismos católicos, no, o gente que estamos en los grupos de liturgia, del coro, de pastoral familiar, de cualquier tipo de pastoral, hacemos a veces lo que se nos antoja y no tomamos en consideración y decimos, bueno, ¿y por qué el padre se tiene que meter en nuestros asuntos? ¿O por qué tengo que rendirle cuentas de lo que entró en un retiro si por eso trabajamos nosotros? Entonces también se da en esta esfera a nivel laical, ¿no? Que no nada más es al nivel clerical o de sacerdotes, cardenales, donde se oponen al Papa, sino también desde abajo los laicos a veces también somos impedimento para que actúe el Espíritu Santo. Y a veces estamos mucho en oración, pero pues nada más estoy aquí para que vean que yo estoy dentro de la iglesia, pero no asumo, no hago caso de lo que me norma, de lo que me rige la Santa Iglesia a través del magisterio. Sí, realmente, más que nada, ahí creo que en ese aspecto del cisma, falta de comunicación, tolerancia, poner en práctica las 4 virtudes cardinales, ¿verdad? Que es justicia, prudencia, templanza y fortaleza, que es lo que es el alma de nuestra iglesia, que es un fundamento, ¿sí? Y así cambiando rápidamente de tema, hay que ver en la historia de la iglesia, así empezó a escribir fuertemente con los padres de la iglesia. En la Biblia citamos, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, pues afortunadamente, como decía Roberto, esta época fue de luz y sombra, pero yo creo que más bien más luz, porque fortaleció a nuestra iglesia con los padres que aparecieron, ¿verdad? Como los padres griegos, como San Ireneo, San Atanasio, San Basilio, también los latinos, como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo.
Pero también aparece la vida monástica y religiosa, con los monasterios benedictinos primero y después las órdenes religiosas, perdón, las mendicantes, como los franciscanos y dominicos. Aquí también tiene su apogeo la teología, como las principales obras de Santo Tomás de Aquino. Tenemos en primer lugar la Suma Teológica y la Suma Teológica de los Gentiles. En verdad que también esto nos sirve como base para en verdad ver nuestra religiosidad, no de aquel tiempo, sino de la actualidad, porque es fundamento esto. Son algo que heredamos, que podemos darle seguimiento, incluso hasta la fecha, la Suma Teológica es aceptada tanto por el Vaticano II como que es practicada. Bien, pues otra de las luces y sombras que hubieron en la Edad Media de la Iglesia Católica fueron el movimiento de la Guerra Santa, pero la conocemos más como las cruzadas. El motivo de las cruzadas, bueno, pues se dieron primero que nada como por el resguardar lo que fueron los lugares de Tierra Santa. Y bueno, pues en ese momento quien regía el papado comenzó a construir una milicia para que éste fuera pues a recobrar estos lugares santos. Así es como entonces pudieron defenderse de el imperio musulmán que cada vez se extendía más y más, hacía grande su crecimiento en cuanto al territorio, pero también en cuanto a la religión. Y la justificación de esta guerra santa se dio porque se prometía a los soldados que se alistaban para ir a defender Tierra Santa y reconquistarla nuevamente, prometiéndoles que iban a ganar el encuentro de la paz eterna al lado de nuestro Señor, ofreciendo su vida si caían en esa guerra. Es así como las cruzadas entonces se dieron en 8 ocasiones en diversos ámbitos y lugares, pero esto vuelve nuevamente a traernos a la reflexión, como también hoy la iglesia está viviendo cruzadas y desafortunadamente las estamos viviendo, como si ya se mencionaba, a veces dentro de nuestra misma iglesia y por nosotros mismos. Nos volvemos perseguidores de otros. Podemos pues decir entonces que las cruzadas fueron en la historia de la Edad Media un movimiento masivo, pero hoy se sigue siendo dentro de la iglesia a través de grupos seculares. Hermanos, agradecemos este momento de conversatorio. Nuestro tiempo ha llegado al final. Espero en ustedes, hermanos, que se puedan también agradecer de este curso al padre diácono Juan Quintero. Claro que sí, le agradecemos mucho sus enseñanzas, sus direcciones, que nos sirven mucho y nos dejan mucho en qué pensar, en qué meditar y en qué mucho también poner en práctica aquí en nuestro tiempo. Sí, también es muy grato el recobrar el momento de nuestra historia, que sabemos que no se queda nada más ahí, sino también es para entender cómo seguimos avanzando como iglesia y que el Espíritu Santo es quien la sigue guiando a pesar de nuestra condición humana. Muchas veces nosotros también, parte de esta etapa medieval, nosotros la llevamos en nuestra vida. Y pues muchas gracias, Padre, porque diácono, porque nos has ayudado a crecer en nuestra fe y a seguir amando nuestra iglesia. Bien, pues yo quiero agradecer muchísimo al padre diácono que nos ha dado la oportunidad de tener este conversatorio, pero sobre todo de nuevamente aprender la historia de la iglesia, porque tiene mucho que decirnos en este tiempo presente. Gracias. Gracias.